Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Ese texto que está ahí es mío, es personal. La política económica se compone de dos ramas. La política fiscal, que maneja el gobierno y que no tiene harina. Ahí no puede hacer mayor cosa más que pensar en impuestos. Más impuestos, para gastar más en gasto corriente, no en gasto capital. Y está la política monetaria y cambiaria, que por ley la maneja el Banco Central. ¿Qué pasa cuando la gente tiene más plata? A ver, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos más plata? Más gastamos. ¿Y qué pasa con la producción si de repente al día siguiente vemos que la demanda se duplicó? ¿Qué pasa con mi capacidad productiva? Sí, hay que expanderla, pero vos puedes expanderla para mañana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un exceso de demanda y como la producción no puede crecer tan rápido como la demanda, ¿qué es lo que hacemos? Yo trabajé en Credomatic de subir las tasas de interés, subir los precios y se genera inflación. La inflación tiene origen monetario. Entre más plata hay en la calle, la gente gasta más y los precios se inflan. Entonces, si el Banco Central tiene en el artículo 2 como prioridad controlar la inflación, ¿qué es lo que va a hacer si la inflación se disparó al 12%? ¿Qué creen ustedes que va a hacer el Banco Central? Ustedes no son economistas, simplemente puro lógica. Saquen plata de la economía, quítenle plata a los consumidores, sáquenle plata a los empresarios. ¿Cómo? Subiendo el encaje mínimo legal. Roger lo subió en junio del 2022, del 12 al 15%. Sacó de la economía 800 millones de dólares, ustedes no se dieron cuenta, en colones, porque subió el encaje mínimo legal. Pero además, ¿verdad? Suba el precio del dinero. ¿Cómo se llama el precio de la plata? ¿Cuánto vale la plata? Mira, préstame, ¿cuánto me cobras? Voy a ahorrar, ¿cuánto me pagas? La tasa de interés es un precio, es el precio del dinero. Entonces, si yo quiero que la gente gaste menos y está endeudada, hay 1.200.000 personas, debe haber algunos aquí endeudados y algunos hasta las cachas, ¿verdad? En el sistema formal, no estoy hablando de Beto te presta, Instacredit, gota a gota, no, estoy hablando del sistema formal, ¿verdad? El Banco Central subió la tasa del 0.75, oigan esto, del 0.75 al 9%. Pequeño ajuste, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué era lo que iba a pasar? Lo lógico, la inflación se vino abajo, pero hubo en ese momento desproporcional otro propósito. ¿Qué pasaba en el primer semestre del 2022? El tipo de cambio se estaba devaluando, ¿recuerdan? Había miedo de que llegara a superar los 700 colones. ¿Verdad? Ese era el temor que había en el primer semestre del 2022. ¿Y por qué? ¿Por qué pasaba eso? ¿Recuerdan? ¿Por qué la demanda de dólares en el primer semestre estaba disparada? Y el tipo de cambio empezó a llegar casi a 700 colones. Bueno, se los digo, porque las operadoras de pensiones complementarias, al tener rendimientos en colones tan bajos, dijeron hay que sacar la plata a Estados Unidos, ¿verdad? Y demandaron dólares. ¿Qué es lo que hace el Banco Central al subir al 9%? Aumenta el rendimiento en Costa Rica de los colones. Y al hacer eso, ¿qué hizo? Le quitó el incentivo a las operadoras de seguir demandando dólares. Se cae la demanda de dólares. Y empieza entonces el dólar a hacer ¿qué? Más barato. Y entonces, si yo estoy afuera, soy un tico, estoy manejando un fondo de pensión, un fondo de inversión de 1.000 millones de dólares, y ve que en Costa Rica están pagando un 9% en colones y en Estados Unidos un 4%, y hay un diferencial de 5 puntos, ¿qué creen que piensa ese tico? Mae, llévate 200 millones de dólares para Costa Rica, pasalos a colones, invertirlo a 6 meses, a 1 año, cómprate un bono de gobierno, ¿verdad? Un certificado de gobierno. Pero si además de ese 9% empiezan a llegar más dólares, y el Banco Central en el segundo semestre, que fue lo que pasó, no sale a comprar ese exceso de dólares,
como en la Feria del Agricultor, ¿qué le pasa al precio del dólar? Sigue cayendo, y cayó casi 20 puntos. Entonces vean esto, para esos buitres financieros, capitales especulativos, se ganaron 9% de rendimiento nominal de intereses en colones, más un 20% de apreciación. Porque esos colones que les dieron al año, ahora tenían la capacidad de comprar 20% más en dólares. Fue el mejor negocio del año, más que la coca, ¿verdad? Si no, vean Griselda, es que me confundí con las vallas que decían Zeneida, no, es Griselda. ¿Okay? Entonces, no ha sufrido cambios significativos cuando Roger Madrigal está al frente del Banco Central, y para el 2024 todo indica que se mantendrá un tipo de cambio bajo y estable, explicado por una gran afluencia de dólares que ha generado una apreciación abrupta del colón. Las tasas de interés en colones reales, hay que sumarle a esa tasa del 5,75 una inflación negativa de 2, entonces tenés una tasa real de casi 8 puntos, permite ahorros significativos del gobierno, está feliz, Nogui está pagando menos porque los ingresos del gobierno están en colones por la deuda en dólares, favorece a más de 800,000 deudores en dólares que ganan en colones, nos convierte en el campeón mundial de la inflación. Solo Costa Rica en la OCDE tiene inflación negativa, claro, con una apreciación de un 26% en productos importados, ¿quién no? Y a pesar de que empieza la competitividad del país a encarecerse. Y parece que este tema no es de interés ni del Banco Central, del gobierno, del Congreso, y para mí personalmente las cámaras empresariales se durmieron. Hasta un año y medio después se despertaron mandando cartas. ¿Y qué pasó con esas cartas de las cámaras? El ministro de Agricultura, el ministro de Industria y el ministro de Procomer le mandaron cartas al Banco Central diciendo que no estaban de acuerdo con la política cambiaria. ¿Y qué pasó al día siguiente? El presidente de la República, que se sienta en el mismo consejo que ellos, salió a decir que sí está de acuerdo con la política cambiaria del Banco Central. ¿Cómo los dejó? En ridículo. Bien. Bueno, ahí tienen el brinco. La crítica que se hace es que la subida fue de 8,25 y la bajada apenas ha sido de 3,25. O sea que no hay proporción en el manejo de la política monetaria. ¿Okay? Y eso ha hecho que nuestro tipo de cambio se haya devuelto a el 2014. Tenemos el mismo tipo de cambio que el 2014. Entonces, si ustedes quieren convertir sus ingresos, ¿verdad?, precio-volumen iguales, a colones, su variación de ventas es 0. Pero el promedio de inflación medida por costos de producción en ese periodo ha subido un 32%, el salario mínimo ha subido un 31%, y el salario promedio pagado por la empresa privada, según la Caja, ha subido un 50%. Usted es graduado de INCAE, manéjeme esa empresa, dígame qué va a hacer. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? ¿Cómo se enfrenta a esto? Aumente la productividad, reduzca el gasto. ¿Qué le digo yo? ¿Usted ha estado alguna vez fuera del Banco Central? ¿Usted ha estado al frente de una empresa? ¿Usted ha manejado un flujo de caja? ¿Usted sabe cuáles gastos se pueden recortar? Yo puedo empezar a recortar grasa, sí, puede ser que haya grasa, pero en algún momento empiezo a recortar ¿qué? Músculo y hueso. Y ya ayer Dole Fresh Fruit nos anunció un primer bombazo. 2 fincas bananeras cerradas por competitividad cambiaria. Se van para Guatemala. Ok, bien. Y ustedes pues ya se saben esto, tuvimos un tipo de cambio, vean esta pendiente, intervenido por el Banco Central, relativamente estable, no querían que pasara los 700 colones, viene Roger. ¿Qué es esta caída? ¿Qué es esta pendiente? Una fluctuación abrupta. ¿Y qué pasó con el Banco Central? No entró.
Y véanlo aquí, este es el mercado privado. Este es un flujo neto. Cada barrita de estas es la diferencia entre lo que los bancos le compran a las familias y a las empresas en dólares, menos lo que le venden en esa moneda. El gráfico nos dice que si las barras son positivas, en el mercado privado de ventanillas, ¿qué hay? ¿Qué pasa con la oferta y la demanda neta de dólares en el mercado privado en Costa Rica? ¿Sobran o faltan los dólares? ¿Estas barras son positivas o son negativas? Es un flujo neto, es una diferencia. Voy de nuevo, estas barras representan lo que los bancos le compran al público en dólares, menos lo que le venden en dólares. El público le está ofreciendo más dólares de lo que demanda. Entonces a los bancos al final del mes les sobran dólares. Entonces, si fuera por el mercado privado, apunten esto, sin ninguna duda nuestro tipo de cambio siempre se apreciaría, porque el mercado privado es excedentario en dólares. Pero lo que nos dice además esta gráfica es que desde que Roger tomó las medidas, vean que a partir de junio 2022 el exceso de dólares empieza a subir a 300, después que era 48, 56, y luego a 500. Y durante el 2023, en marzo, tuvimos un exceso de dólares de 1.000 millones de dólares. Y en promedio 600 millones de dólares. Y en lo que llevamos de enero de este año están sobrando en el mercado privado 616 millones de dólares. ¿Qué es la pregunta que tenemos que hacernos ahí? ¿De dónde putas están saliendo tantos dólares en Costa Rica? Es que se pasó de 40 millones a 600, ¿no les llama la atención? A 600 millones de sobrantes por mes. Claro, la otra parte del mercado cambiario es el sector público. Vean en el año 2019, estas son las ventas, vean que es negativo, son las ventas de dólares que el Banco Central le hace al gobierno. La Caja, a Recope, ellos no pueden ir al Monex. El Banco Central vende 76 millones de dólares para estabilizar el tipo de cambio. Y esos dólares que los toma de las reservas, es el Banco Central quien va al Monex y compra, en este caso Rodrigo Cubero, ¿cuánto compró en el Monex? 2.400 millones de dólares. Quiere decir que el Banco Central logró recuperar lo que perdió de reservas, pero además compró en exceso, aumentó sus reservas 900 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes? ¿Para qué creen ustedes que el Banco Central recogió todo el exceso de dólares que había en el mercado? Para evitar de que el tipo de cambio se apreciara. El mismo fenómeno lo tuvimos en el 2019. ¿Qué pasa en el 20 y en el 21 con el turismo que se cerró y demás? El gobierno sigue demandando 1.800. Vean en el 21, el precio del petróleo se dispara a 120 dólares. El gobierno demanda 3.600 millones. ¿Qué hace el Banco Central? Va al Monex y se da cuenta que ya no hay tanto dólar por la crisis. Al haber un faltante de dólares y haber más demanda de dólares, ¿qué hubiera pasado con el tipo de cambio? En el 2020 y en el 2021. Hubiera llegado a 1.500 pesos. Pero Rodrigo Cubero no lo quiso. ¿Qué hizo Cubero? Si había faltante de dólares, había exceso de demanda, tomó de sus reservas y vendió ¿cuánto en 2 años? 2.000 millones de dólares. Perdió el 50% de sus reservas. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que el tipo de cambio no se devaluara, para mantener la estabilidad. Ahora, dado que están despiertos, entra Roger Madrigal. Dígame en qué ven diferente en la gestión del 2022 respecto a la gestión de Cubero 21, 20 y 19. ¿Qué hay diferente en el gráfico del 22? No tienen que ser muy sabios. ¿Dónde está la barra roja? ¿Dónde está la barra de intervención del Banco Central? ¿O ustedes la ven?
¿Qué es lo que ven en el 2022? ¿Una barra de cuánto? Ni siquiera se ve una cuecha en una plancha. 2 millones. ¿Qué hizo Roger Madrigal? Fue al Monex y compró ¿cuánto? Sumen estos dos y compárenlo con este. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuánto compró? Exactamente lo que había perdido en reservas, vendiéndole al gobierno o interviniendo. ¿Verdad? Acá. Y entonces dejó en el segundo semestre del 2022, ¿qué dejó en la calle? Recuerden que fue cuando subió al 9%, el tipo de cambio se estaba apreciando. ¿Qué sobraba en el segundo semestre del 2022? Dólares. Entonces, ¿qué le pasó al dólar si había un montón de dólares? Se apreció, pero se apreció en serio. Y fue cuando los buitres financieros dijeron, aquí hay una oportunidad de hacer plata. Cuando el Banco Central se da cuenta de eso en el 2023, ¿qué es lo que hace? De ahí, entra a comprar para el gobierno 4.900 millones, establece un programa propio y compra 1.856, too late, my friend. Porque ya en la cabeza de los agentes económicos se les metió que el dólar solo tiene una dirección. ¿Cuál? Para abajo, ya no hay mercado. Todo el mundo quiere vender el dólar ya, porque si no mañana es más barato y pierdo. No logró cambiar las expectativas y por eso el Banco Central se ha tenido que tragar, vea, compró 7.000 millones de dólares, le vendió al gobierno 3.000 y sus reservas subieron 3.700. ¿Qué está pasando ahora en el 24? Lo mismo, el gobierno le pide 182, va al Monex, sobran dólares, compra 258, pero además siguen sobrando dólares, compra propio 230 y sus reservas suben 316. Multipliquen un mes 316 por 12. ¿A qué vamos? A un año similar. ¿Ok? Y este es el cuadro que quizás yo quería ya con esto terminar, hecho por el mismo Banco Central. Ustedes lo van a entender rápidamente. No interesan las exportaciones. ¿Qué dice Roger? El tipo de cambio se está apreciando porque ustedes son víctimas de su propio éxito, porque se está exportando mucho, porque hay mucho turismo, porque hay inversión en zonas francas que está creciendo. Esto nos da las divisas, los dólares que son comprados para importaciones en ventanillas, son vendidos por exportaciones, son vendidos por turismo, son comprados para pagar deuda en el exterior, ¿verdad? O son vendidos por otras razones. En el 2019 se le vendieron a los bancos 2.563 millones de dólares. Vean en el 2023, esa suma subió a 7.400 millones de dólares. Y del 2022 al 2023, aquí están los deltas, el incremento fue de 3.533 millones de dólares. Sí es cierto que nuestro modelo de exportaciones se disparó y ustedes son responsables. Hace 4 años las exportaciones totales eran 50% régimen definitivo, 50% zonas francas. Hoy son 70% zonas francas, 30% régimen definitivo. Entonces vean que de estos 3.500 millones de más que se vendieron en el Monex, como dice Roger, por mercado, por exportaciones netas, se explica un 40%. Eso es un cambio de estructura. Por turismo se explica un 9%. Por menores pagos al exterior por deudas un 3%. Pero hay un cajón que se llama otros, donde hay casi 2.000 millones de dólares más en el mercado. ¿Y qué es la noticia que tengo que darles? El Banco Central no sabe cuál es el origen de esos 2.000 millones de dólares, porque los intermediarios cambiarios no se los reportan. Si ustedes estuvieran en el Banco Central y fueran responsables de la política cambiaria, ¿cuál es la medida inmediata que ustedes tendrían que hacer? Si son el Banco Central.
pedirle a los bancos, ábrame ese otros, porque lo saben. O cuando ustedes llegan a vender dólares o a comprar dólares, el banco no les dice, ley 8204, usted no es un narcotraficante, ¿cuál es el origen de los fondos? Vendió una propiedad, bienes raíces, esto viene de un préstamo del exterior, es inversión extranjera directa, estos son inversiones en títulos valores, son certificados de depósito, o es plata de origen dudoso. Ahí tenemos un problema. Ojo, vean la gravedad de esto. El Banco Central está apreciando el tipo de cambio suponiendo que es mercado, pero apenas está viendo la mitad del bosque. La otra mitad del bosque no sabe qué es. Y en esa otra mitad del bosque pueden haber elementos coyunturales, no permanentes. Y a pesar de eso está dejando que el tipo de cambio se aprecie. Y déjenme concluir con que tal vez los va a dejar inquietos. Las zonas, la inversión extranjera total, ¿verdad? No solamente será por zona franca, será por otros regímenes. Y aquí tienen, ¿verdad?, en 3 trimestres, porque no se ha publicado el año, el origen de la inversión extranjera. Y aquí están los deltas. Yo les dije que el empleo en zonas francas no estaba creciendo. Ahora vean esta línea. Los incrementos de inversión en zonas francas, menos 52, menos 509 millones de dólares. La inversión extranjera en el 2023 crece porque el régimen definitivo hubo empresas extranjeras que invirtieron 800 millones de dólares más. Y yo le pregunto al Banco Central quiénes son y nada más me dicen industrias. No sé. Si yo quito esos 800 millones de dólares, ¿qué le hubiese pasado a la inversión extranjera en el 2023? Se cae. Entonces, no es cierto lo que el Central dice, que es que por las zonas francas rurales, la inversión en zonas francas está creciendo, están trayendo más dólares, ¿verdad? Y el tipo de cambio se aprecia. No. ¿Okay? Y podría ser que a la hora de trasladar los salarios promedio en Costa Rica a dólares, a los diferentes tipos de cambio, eran 977 en el 2021 el promedio salarial, y crecía del 2014 al 2021 o 2022 un 5% por año, y en el último año el costo de la mano de obra costarricense se disparó un 31%. Y que entonces ya algunas compañías extranjeras ya no están viendo tan atractivo, ¿verdad?, la mano de obra barata y productiva costarricense. Y aquí nada más pongo el ejemplo del banano. Julio 2008, diciembre 2023, el precio de una caja de banano, el tipo de cambio de compra, el precio en colones, ¿verdad? ¿Cuánto costaba un trabajador con cargas sociales en julio del 18? ¿Cuánto cuesta ahora en diciembre 23? Lo traduzco a dólares con los nuevos tipos de cambio y me da que en el 2008 un trabajador costaba $406 con cargas sociales y ahora cuesta $1,030. A este precio, ¿verdad?, hoy se necesitan 123 cajas de banano para pagar un trabajador. En el 2008 se requerían 63 cajas. O sea que usted tuvo que haber aumentado la productividad un 96% en ese periodo para salir tablas. Si yo hago el mismo ejercicio para piña, y ya no tengo tiempo, de 66 cajas, hoy se necesitan 144 cajas. Aumentar la productividad un 120% para pagarle al mismo trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Costa Rica ha perdido competitividad, que de junio 22 a noviembre 23, en términos reales, el colón es hoy casi un 20% más caro, el peso mexicano es un 16% más caro, el peso uruguayo, el peso colombiano un 8% más caro, ¿verdad? Entonces, ya no solamente es exportación, turismo, inversión extranjera. Si yo soy un importador, ¿para qué voy a comprar café Tarrazú, café Atenas, café Brit,
que me cuesta un 19% más caro, si puedo traer Juan Valdez, que me cuesta un 8% más caro. ¿Cuánto me gano ahí? 12 puntos de diferencia. Esa es la pérdida de competitividad que estamos teniendo por efectos del tipo de cambio. Y pues ya no me dio tiempo, eso lo van a ver ustedes en la presentación. Contra la OCDE lo que tenemos es lo siguiente: Costa Rica muy bien, con una inflación negativa, los países de la OCDE 5.6, Estados Unidos 3.2, aquí hay algo raro, ¿verdad? Y qué raro, Costa Rica inflación negativa, tipo de cambio, ¿verdad? Con crecimiento del PIB del último trimestre muy bien, ¿verdad? Pero ya vimos que no son todos los sectores. Con desempleo, incluso con la tasa subsidiada, estamos mal en desempleo, y en participación laboral estamos mal. En estos países, al menos el 70% de la gente ofrece trabajo, en Costa Rica apenas el 59%. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.